De hecho, algunos dicen que una de las primeras personas, una de las primeras, no sé en qué orden, se entera de que Alberto va a ser candidato a presidente es Santiago. No sé cómo, si fue así, no fue así, pero eso es lo que se dice. Dicen, la mano derecha de Alberto hoy es Santiago Cafiero. ¿Es así, no es así? Alberto es muy generoso. Primero eso. Él es un militante político incansable. Y hace unos años nos vinculamos y él emprendió esta tarea, que ya la contó varias veces, pero que yo agrego quizás este costado, ¿no? Él emprendió esta tarea de, bueno, tratar de empezar a unificar el peronismo después de la derrota del 2017, que nos dejó a todos muy con archipiélagos muy distantes, ¿no? El peronismo después del 2015, y también si podemos ir a la historia, siempre que pierde estas elecciones, el peronismo se concibe como un movimiento, como el movimiento popular, como el movimiento de las masas, como el movimiento mayoritario. Bueno, pero cuando esa mayoría no se refleja en las urnas, el peronismo se desorienta. Como que pierde su identidad central. Somos el pueblo, pero el pueblo no No nos nos vota. acompañó, y eso sucedió. Sucedió en otros momentos de la historia, en el 83, por ejemplo, o bueno, en el 99 y en el 2015, ¿no? Y eso hace, bueno, eso obviamente agita siempre los fantasmas de que el peronismo es un movimiento que ya no debería estar más en Argentina, porque es un movimiento político que tiene muchos años, es un movimiento político de una visión de sociedad que ya no está, ¿no? Esta visión más fordista del trabajo, de los trabajadores, de que 30 años en la misma fábrica, ¿no? Una sociedad que ya no está, y de hecho es el último movimiento político nacional y fuerte que existe en Latinoamérica, es el último que hay, no hay más. El varguismo no existe más, el APRA no existe más, el PRI de hecho, digo, ¿no? Como movimiento político también le cuesta mucho hacer hincapié, pero todo lo que es Sudamérica, que ha tenido muchísimos de estos movimientos, el único que ha quedado en pie es el peronismo. ¿Qué sucede con las derrotas? Se agita mucho el fantasma de la disgregación, es así. Y sucedió en el 2015 y se profundizó en el 2017. Y luego de eso Alberto y otros más, pero Alberto sobre todo, empezó a conjugar con sus amigos, con sus afectos, Felipe Solá, Agustín Rossi, ¿quién más estaba? Dice que José Luis Gioja... Muchos, Gioja, empezaron a coincidir en, che, juntémonos, ¿viste? Digamos, juntémonos, encontremos la forma y el modo, pero juntémonos. En ese juntémonos, o mientras eso se hacía, esos, digamos, siempre son... de alguna manera reacciones dirigenciales de la dirigencia, ¿no? Lo que también había que juntar es a los militantes, y lo que también había que volver a reunir es al campo de las ideas, que también en el campo de las ideas había muchas fracturas y muchas fisuras, por estas tensiones de tener que optar a estar con uno o con otro. Ese campo de las ideas es donde el grupo Callao tiene sentido y empieza a laburar, porque empieza a congregar a muchos compañeros y compañeras que se habían alejado, de que la mayoría estaban laburando en las universidades públicas del conurbano, en las universidades públicas nacionales. Bueno, todos ellos los fuimos, hicimos de alguna manera un trabajo en espejo de lo que se hacía a nivel dirigencial en el campo de las ideas. Más allá de esto, de este trabajo, lo que resulta clave para amalgamar todo esto es el acercamiento de Alberto con Cristina Kirchner. A uno le quedan cantidad de dudas en cuanto a esa relación. Abajo de ellos dos, porque ellos no se pueden entender bien, fueron amigos, digo, ¿abajo qué pasa? Es decir, me refiero, entre los sectores del peronismo que de pronto dicen, che, estuvimos combatiendo o peleando contra el kirchnerismo y ahora vamos juntos. El peronismo es un movimiento político que tiene mucha responsabilidad, digamos, que se concibe con mucha responsabilidad, porque se concibe permanentemente con un mandato histórico, ¿no? Que es justicia social, independencia económica, soberanía política, digo, las tres banderas, la doctrina política nuestra, siempre con un mandato muy fuerte, de todos. Uno podrá decir, bueno, pero tal o cual, digamos, personajes, pero en general el movimiento funciona de esa forma. Cuando hay una perspectiva de unidad, eso ya se empieza a dar naturalmente. Y el peronismo, algunos dicen, es un partido de poder. Bueno, puede ser. El peronismo, sobre todas las cosas, es un partido que tiene una responsabilidad, o que se autoconcibe con una responsabilidad histórica muy fuerte. Y en ese sentido hace que cualquiera de esas asperezas que había entre muchos compañeros que teníamos, prejuicios que teníamos nosotros con otros compañeros de otros espacios, bueno, queden totalmente saldadas, sin necesidad de un café, digamos. Los dirigentes se tomaron un café, nosotros directamente nos pusimos a trabajar entre todos. Hay, de alguna manera,
como una reconversión, porque me parece que uno de los elementos que fue definitorio en estos últimos años fue un intento, iba a decir de copamiento, no sé si de copamiento, pero de cambio del peronismo, de los dirigentes tradicionales del peronismo, por dirigentes nuevos que se agrupaban en lo que se llamó la Cámpora, lo que era el kirchnerismo más duro. Eso se rompió, eso fue tan fuerte que hasta Cristina en un momento dijo, ¿sabes qué? Los dejamos ya nosotros y hacemos nuestro propio sello Unidad Ciudadana, que se va a llamar de otra forma, que ya no tiene nada que ver con el peronismo, les ganamos y después conducimos todo. Me parece que lo que está pasando es como una reversión de eso, ¿no? Como que se vuelve para atrás, acá entramos todos, nadie copa a nadie y veamos qué hacemos con todo esto, ¿no? Sí, me parece muy justo eso, muy ajustado a lo que fue. Yo creo que en el 2017 hay un ensayo de parte de ese núcleo kirchnerista, o más duro kirchnerista, pero ojo, porque la Cámpora es quizás el espacio político que menos cobró en las listas del 2017. Pensá que entran compañeros y compañeras en la lista de diputados nacionales, por ejemplo, que no necesariamente, la mayoría no estaban en la Cámpora, por ejemplo. Entonces, el análisis sí se ajusta a esta idea de, bueno, podemos armar un nuevo espacio electoral, un nuevo espacio político más ciudadano, más que tenga que ver hasta incluso con una perspectiva más de centroizquierda o ideologizada. Se puede construir desde ahí una alternativa, bueno, y esa alternativa tampoco alcanzó, y eso es lo que Cristina vio, y eso es lo que vio también el peronismo, que en una frase que a Alberto le costó algunos reproches de muchos, de un lado y del otro, que dijo, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede, tenemos que encontrar la forma y el modo de juntarnos todos, digamos, ¿no? Eso me parece que es lo que termina dando el 2017. Ahora, se juntan todos, pero a su vez el peronismo abona a todos los sectores, es el sector de la tercera vía, con Labaña, Urtubey, todo esto, peronismo. Y Macri suma a Pichetto, también suma peronismo. Es difícil explicarlo, ¿no? Cuando te encontrás, yo justo estaba por un español. Estaba justo estaba esa semana en España y me preguntaban, claro, ¿cómo es esto de que el peronismo está en todos lados? Mira, siempre hubo una tensión, digamos, de Alfonsín para acá, digamos, de cualquiera que quiera construir un proceso político hegemónico en la Argentina, de tener una pata peronista. Siempre sucedió hasta incluso con De la Rúa, digamos, ¿no? Ahora, es difícil, digamos, encontrar que alguien defienda los valores del peronismo en un gobierno como este, ¿no? Un gobierno que destruye la industria, que genera desocupación, que genera aumento de pobreza, digamos, que busca aliados internacionales que son distintos a por lo menos a los que históricamente el peronismo sintió. Y Santiago decía, 10 años gobernaron con esos principios, cuando el peronismo estaban todos los peronistas. ¿Sí, no? Sí, una parte, ¿no? Sí, bueno, tu viejo no. No, había una parte, había varios que no, pero sí, y había bastantes tensiones con gobernadores también, ¿no? Había gobernadores que se tomaban distancia. Y exgobernadores. Antonio Cafiero, en el año 95, pleno auge del neoliberalismo y del menemismo, publicó un libro que se llama El peronismo que viene, donde le pega de frente le pega de frente al neoliberalismo y al peronismo liberal, de alguna manera. Hay excepciones, pero uno ve el tronco del peronismo. Sí, naturalmente que era minoría, naturalmente que era minoría. Sí, naturalmente que era minoría. Bueno, lo que pasa es que son procesos políticos que se dieron de ese modo. Obviamente que explicar al menemismo es uno, como parte del peronismo, es uno de los estiramientos más grandes que tenemos que hacer nosotros como peronistas. Eso es real. Ahora, hoy por hoy, yo te podría decir, hay una opción clara del peronismo, hay una opción clara que articula sobre distintos factores que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestros valores, que tiene que ver con fundamentalmente con nuestro modo de construir política y con nuestro modo de ver un desarrollo económico para nuestro país, y hay una potencia electoral ahí. El que no está ahí, y es difícil, digamos, poder ver que esté buscando un atajo, digamos, por otro lado, y que ese atajo sea el peronismo y no esto, digamos. De alguna manera, me parece que es bastante claro eso. Santiago, estamos hablando, para los que se van sumando, con Santiago Cafiero, uno de los dirigentes más cercanos que tiene
Alberto Fernández, además de portar ese apellido que es una carta de identidad dentro del peronismo. La verdad que para nosotros que somos, viste, uno empieza cuando empieza a crecer, al principio ve que los jugadores de fútbol son mucho más grandes que uno. Lo primero que uno ve cuando empieza a crecer es que los jugadores de fútbol son, y en un momento se encuentra que los obispos son más jóvenes. Para nosotros es muy impactante verlo a Santiago. Primero cubrimos al padre, al abuelo, ya cuando peleaba por la presidencia contra Menem, que perdió y después era senador, etcétera. Después hablamos muchísimo con el padre, que es Juan Pablo Cafiero, que fue uno de los pocos disidentes de la década del 90, que armaba el grupo Los Ocho con Chacho Álvarez, etcétera, y ahora estamos hablando con el hijo, o sea, muestra un poco la edad que tenemos nosotros. Eso, y la verdad que yo, al que más conocí de ellos, siempre se lo digo a Santiago, fue a Juan Pablo Cafiero, que era un tipo que tenía varias virtudes juntas, un tipo honesto, un tipo militante, un tipo que además de eso era un tipo muy respetuoso, jamás introducía lo personal en la pelea política, y vos ves ahí como una cultura política que tiene que ver con alguna gente que dice, yo antes que 2 minutos de rating prefiero ir a lo medular, discutir mis ideas, y que entre lo que entre. Y además creo que fue el autor del proyecto para declarar inconstitucionales la obediencia de vida, el indulto. Los primeros pasos que se dieron en el Congreso, cuando parecía imposible eso, creo que los dio Juan Picafiero, o sea que uno tiene un recuerdo muy cariñoso. En definitiva, arranca con esta ventaja para con nosotros, por lo menos, que es el respeto que le tenemos a tu viejo. Claro. No, pero quería ir, mira, sobre todo a temas concretos, ¿no? Porque son cuestiones que me parece que van a ser el debate fuerte en Argentina. ¿Tu formación cuál es? ¿Venís de qué? ¿Sos más del derecho o de la economía? No, yo soy politólogo. Politólogo. Sí. O sea, nada. O sea, ya me están matando, ya está una lista de gente matándome. Es como ser periodista, más o menos. Y un poco más serio, pero no mucho. No, bueno, como decía mi abuelo, vos que estudiaste politicólogo, y que era te bajaba más el precio, ¿viste? Te bajaba más el precio. ¿Eso decía Antonio? Claro, politicólogo. Vos que sos politicólogo, léeme esto. Vos que sos politicólogo, te quiero preguntar esto, y trabajás con Alberto Fernández, ¿qué posición tenés, no sé si en lo personal, o si es del Grupo Callao, o si ya hablas por Alberto, en relación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Bueno, a ver, lo primero son muchas dudas, ¿no? Hay que esperar todavía esa letra chica, la famosa letra chica que se va a anunciar. Generalmente este tipo de acuerdos, cuando son entre economías muy asimétricas, terminan siendo acuerdos asimétricos, ¿no? Esto le pasó a México con Estados Unidos, ¿no? Una economía totalmente desarrollada y una economía subdesarrollada, la mexicana, ¿no? Que hizo que se profundice esa asimetría. Cuando estos acuerdos no tienen como nodo central la mirada sobre la asimetría, es decir, que hay una de las partes que necesita desarrollarse, generalmente es algo muy asimétrico. Y esto acá nosotros tenemos que esperar la letra chica, tenemos que ver, pero es bastante preocupante, digamos. Abrir las fronteras así a una economía tan inmensa como la europea es complejo, pero no es complejo solamente por Europa, sino porque se está abriendo la economía brasilera y Brasil es nuestro principal socio comercial. No tenemos que perder de vista eso. Nosotros no es que podemos perder contra Europa, nosotros podemos perder contra Brasil. Es decir, que Brasil deje de comprarnos a nosotros y le empiece a comprar a Europa. Ahora, pregunta, ¿no propiciaba esto también Cristina Kirchner en su momento? Sí, porque siempre fue un anhelo del Mercosur como bloque, del Mercosur y de cualquier bloque regional, es generar acuerdos con otros bloques, digamos. Siempre es así y siempre funciona así. Lo cierto es que cuando se evaluaba, y de hecho hay un informe del año 2013, cuando se evaluaba la implicancia de un acuerdo de estas características, te dabas cuenta que era muy desigual y que la Argentina podía perder mucho más de lo que podía ganar. Entonces, en esa línea me parece que es complejo. Y después, bueno, siempre la tendencia o la tensión de este concierto universal de naciones que quiere un rol para la Argentina, y no es el rol que los argentinos elegimos para la Argentina. ¿Que cuál es? Básicamente el de primarización de sus productos. Bueno, a esto, volviendo al peronismo si querés, fue a lo que siempre se enfrentó el peronismo. El peronismo siempre dijo, no, nosotros queremos un país industrial, de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque genera empleo de calidad, genera altos salarios, genera mayor movilidad ascendente. Bueno, eso es un modelo de país, digamos, que ahora, Santiago, que siempre se batalló.
cuando uno escucha, obviamente un candidato presidencial no hace muchas precisiones sobre sus planes, y además las que hace siempre son vagas y después uno piensa, lo cumplirá, nos cumplirá, y además uno vive desde el salariazo hasta no voy a eliminar fútbol para todos, hasta inclusive algunas cosas de Alfonsín. En campaña se dan cosas como generalmente vagas, se apela más a lo simbólico que a lo concreto, a buscar, posicionamientos. Pero las cosas que uno va escuchando de Alberto, uno escucha, por ejemplo, sobre este acuerdo dijo, no me preocupa el acuerdo, si lo tengo que eliminar lo voy a eliminar, con lo cual hay un condicional ahí, si no, no. Le pregunta por retenciones y dice no voy a subir retenciones. Le pregunta sobre el tema fiscal y dice quiero equilibrio fiscal, cosa que desde la gestión anterior se cuestionaba, por ahí tenés que tener déficit para impulsar la economía. Si le preguntás, y sobre Clarín terminó la guerra y es derecho adquirido la unificación con Telecom, y así muchas otras cosas. Y es más, si vos, la vez pasada contaba Jairo el libro de Matías Culfas, que es otro del equipo de ustedes, y la mirada que tenía sobre el último periodo de Cristina, sobre sobre estatización de YPF, hablaba de una ideologización de la gestión económica que terminó mal, y entonces uno empieza a ver y ve una moderación en cualquier tipo de transformación, como mucho cuidado, y al mismo tiempo le decís, ¿cuánto se diferencia? Y vos decís, no aumento las retenciones, pero quiero déficit cero. En lo central, ¿cuánto se diferenciará de Macri finalmente? O otra pregunta, ¿cuánto espacio hay para diferenciarse y hacer otra cosa? No, siempre hay espacio, porque, a ver, el punto de fijar metas fiscales o metas inflacionarias o metas de crecimiento puede ser hasta compartido. Digo, a ver, el Fondo Monetario Internacional en parte del acuerdo dice que haya crecimiento, que baje la inflación, o sea que en definitiva como que están todos de acuerdo, ¿viste? Que crezca, digo, que baje la desocupación. El tema es dónde pones el foco. El foco de un gobierno peronista siempre va a estar en la generación de empleo y la generación de movilidad social ascendente. Ese es el foco nuestro. No va a estar solamente centrado en cuestiones monetarias o fiscales, sino que el eje nuestro va a estar siempre en un proceso de generación de empleo y redistribución de la riqueza. Porque entendemos que desde ahí se crece y entendemos que desde ese modo, con esa perspectiva, nosotros podemos generar los dólares necesarios para pagar las deudas. Porque nosotros decimos, vamos a pagar la deuda, vamos a pagar, a cumplir con la deuda, ahora lo vamos a hacer a nuestro modo, lo vamos a hacer de nuestra forma. ¿Cuál es nuestro modo? Básicamente buscando esos fundamentales necesarios para que la Argentina crezca. Para que la Argentina crezca y para que la Argentina exporte. Toda la salida exportadora que prometió el gobierno no funcionó. Toda la salida de crecimiento económico que el gobierno propuso no funcionó. El programa económico del gobierno fracasó, básicamente. Me parece que ahí está el eje diferencial. Y sobre todo en un eje filosófico. Nosotros vamos a poner a las familias y al trabajo adelante de toda la política de gestión.